Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa, Encuentro de El Redondel, periodismo sin lados oscuros, como acaba de decirlo la apertura, válido entre el 8 y el 16 de diciembre de 2020 durante 60 minutos en la versión completa, un poco menos en la versión podcast por Spotify, un poquito menos en la versión de YouTube. Vamos a estar repasando algunas de las noticias más importantes de los últimos 7 días y de los próximos días aquí en la Argentina y en el mundo. Por supuesto, buena música, por supuesto, información deportiva de la mano de Eduardo Freddy, todo lo que te proponemos durante el próximo programa, este programa que ya está comenzando. Mi nombre es Nicolás Elevi. Luego del primer bloque de actualidad te voy a estar contando cómo podemos estar comunicados. Ahora sí, comenzamos. Vamos. ¿Qué novedades hay? ¿Cómo viene todo por este país del que la gente habla tanto, a veces con tanta bronca? Bueno, no lo vamos a resolver si lo tomamos desde ese punto de vista, ¿no? Si somos, por supuesto, críticos, analíticos y responsables, pero vieron que habrás visto que está muy de moda esto de que lo peor nos pasa a nosotros, y acá en el Redondel somos bastante de que en todas partes se cuecen sus habas. Puede ser que haya momentos en los que nos estén pasando más cosas peores que en otros momentos, pero en todos los lugares hay problemas, y sin dudas, si queremos mejorar, tenemos que prestar atención a qué funciona mal y tratar de pensar qué hacemos con eso de una manera propositiva también, no solamente desde la crítica en sí. En estos días, aquí en la Argentina, seguimos con varias... Es un diciembre que viene calmo, esperemos. Sabemos los que somos más grandes que desde la crisis de 2001, diciembre es un mes históricamente importante. No lo fue antes de esa crisis de 2001, pero desde ese momento, siempre se asoció diciembre, el paso de las fiestas, la salida del año en el que hay movimiento económico hacia el verano, época en la que naturalmente también baja la actividad económica en la Argentina y en todas partes del mundo, y consecuentemente es una época compleja, ¿no? Para la Argentina en crisis, que tiene algunos momentos en los que no es tan grave y otros como este, en el que sin dudas el tema es complejo. Ahí está el Ministerio de Acción Social, el Gobierno Nacional, los gobiernos provinciales, municipales, todos tratando de pensar qué podemos hacer para que no haya un desborde sobre fin de diciembre que favorezca saqueos, que favorezca un descontrol en el espacio público y problemas que en la Argentina no son novedosos, y que sí, como venimos diciendo acá en el Redondel, si uno mira lo que ocurrió en el resto de América Latina, buena parte de Europa, Estados Unidos, la pandemia facilitó que el espacio público se descontrolara y no se necesitara un diciembre, ¿no? Miles de hechos de los que hemos hablado acá en prácticamente todos los países del mundo, incluso países con una situación económica mucho mejor que la nuestra, implicaron descontrol en el espacio público. Acá hace algunos días un poco de eso, ocurrió en el velatorio de Diego Maradona. Así que este es uno de los temas en cuanto a la situación económica, social para diciembre, mientras, como decíamos la semana pasada, hay algunos frentes abiertos. La negociación con el Fondo Monetario Internacional, que ya comenzó en la capital de los Estados Unidos, en Washington. Ese es uno de los temas de los que seguiremos hablando durante el verano, y la gran actividad que está mostrando el Congreso, tanto diputados como senadores, con distintos proyectos de ley, desde la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, la famosa legalización del aborto, hasta el reajuste de la fórmula jubilatoria y otra serie
de proyectos que están dando vueltas tanto en diputados como en senadores. Así que un periodo de bastante movimiento en ambas cámaras. Mientras esto está ocurriendo, seguiremos atentos a ver qué es lo que ocurre con la definición por parte de la justicia de la situación del ex vicepresidente y ex ministro de Economía, Amadou Boudou, luego de que la Corte Suprema de Justicia resolviera en el caso de una manera no muy... digamos, no se... La Corte no decidió ir a la cuestión de fondo, pero sí existe entonces que esta prisión domiciliaria que beneficia desde hace algún tiempo a Amadou Boudou sea revocada. Los fiscales pidieron que Boudou vuelva a la cárcel. Acá, por supuesto, hay todo, digamos, dentro del análisis político, periodístico político, depende desde dónde uno lo analice o dónde uno se pare, y Boudou es el representante de la corrupción del kirchnerismo en la causa Chicone, o desde el otro lado una causa mayormente armada, con testimonios de gente que escuchó una cosa detrás escuchó de casualidad algo y un testigo comprado. Bueno, estamos muy en eso en la Argentina, bastante en general, con situaciones como o posturas muy antagónicas frente a hechos que son de dominio público, como causas de corrupción, y que por supuesto también marcan la postura frente a la grieta, ¿no? Ahí el gobierno, hago un poco de análisis político, me parece que el gobierno de Alberto Fernández, que ha tratado de plantearse como una instancia superadora de la grieta, intenta ir desde algún lugar por el medio, ¿no? en esta historia. El gobierno nacional no se pronuncia sobre el caso Boudou. Alberto Fernández, de hecho, no tuvo demasiado que ver con la gestión de Boudou como ministro y luego vicepresidente de Cristina Kirchner. Sí, el sector del kirchnerismo más duro lo sale a defender públicamente, y desde el otro lado, bueno, a atacarlo y a representarlo como el arquetipo de la corrupción del gobierno de Cristina Kirchner. Y ahí está Alberto Fernández en una especie de punto intermedio en el que ni muy muy ni tan tan frente a varios temas. Es entendible desde este inicio de la gestión, cuando la misma Cristina Kirchner lo que plantea es: necesitamos un candidato a presidente, luego presidente, que pueda estar en otro lugar que no sea esa grieta. Así que en algún lugar se entiende, pero va a generar tensiones, sobre todo internas, dentro del Frente de Todos, que tiene al kirchnerismo, al Frente Renovador, a otros partidos, a otros sectores del peronismo. Cierta tensión ahí, y por supuesto desde el otro lado se lo acusará de cómplice del kirchnerismo, pero yo creo que en algún momento, durante buena parte del gobierno de Cristina Kirchner, se habló de la ancha avenida del medio. ¿Se acuerdan que de alguna manera eso se planteaba que lo representaba Massa? Y por lo pronto pareciera que es la apuesta del gobierno de Alberto Fernández, incluso con la venia de Cristina Kirchner. Más allá del fino, ¿no? El fino es si están dialogando, no se pelearon, no sabemos muy bien. Hay muchos rumores sobre cierto distanciamiento entre el presidente y la vicepresidenta, pero como planteamos acá en el Redondel siempre, tanto el gobierno de Juntos por el Cambio hasta diciembre del año pasado, como este y como los que vendrán, son en la Argentina formatos que no son nuevos, llevan bastante tiempo y son gobiernos de coalición, sin mucha estructura, ¿no? Porque no es que hay una especie de órgano que unifique criterios dentro del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio. Pareciera que los distintos líderes partidarios negocian entre sí de una manera bastante ad hoc, ¿no? El humor de Elisa Carrió con Macri, que es de un partido, con Pichetto, que trata de representar
a otro sector, con la gente de Cambiemos, que es más filoperonista, y ahí hay como una especie de, nada muy orgánico, pero una especie de tira y afloje de distintos sectores dentro de Juntos por el Cambio. Lo mismo ocurre en el Frente de Todos, ¿sí? Desde el masismo, Victoria Donda, algunos sectores un poco más progresistas, más de izquierda, partidos minoritarios, el Partido Justicialista Estructural, el cordobesismo, Alberto Fernández, el kirchnerismo más tradicional, todo eso convive en una especie de tole-tole un poco desorganizado que, bueno, lo vamos viendo a los que nos interesa la política en las declaraciones públicas, en los mensajes, en las cercanías o en las lejanías de los dirigentes, en peleas que a veces se hacen públicas o trascienden y que no sabemos cuánto tienen de verdad o cuánto tienen de planeadas o planteadas. Acuérdense que en comunicación también es una estrategia parecer peleados y no estarlo, o no parecer peleados y estarlo. Caras vemos, corazones no sabemos. Así que es un poco la realidad en la que nos estamos moviendo y nos vamos a seguir moviendo. No es algo nuevo, esta idea tan estructurada de hecho, quizás nunca ocurrió, nunca un partido político gobernó con todos los sectores internos. Acá ni siquiera es un partido político, son agrupaciones de partidos, frentes, y hay tiras y aflojes más que evidentes. El gobierno de Alberto Fernández cumple un año, y en general la renovación del 10 de diciembre del año pasado en las provincias, municipios, con la pandemia en el medio. Los números, algunos dicen que son muy malos, otros dicen que son muy buenos. La verdad, la imagen positiva del gobierno anda en cerca del 45%. Se lo compara con el 75-80% que tuvo de imagen muy positiva apenas tomó la cuarentena como decisión el gobierno nacional. Eso no representaba ese 80% a gente, era gente que coincidía con el gobierno por esa primera decisión que luego incluso no se sostuvo más. Mucha de la gente que en marzo dijo estoy de acuerdo con la cuarentena, en mayo ya decía odio la cuarentena, esto es una porquería. Así que, bueno, la opinión pública es bastante veleta en general. Lo que sabemos es que, aún con pandemia, el gobierno nacional está teniendo un 40 y pico % de imagen positiva. No está tan mal, no hay una relación directa entre imagen positiva y votos, esto ya se sabe. Así que no hay que verlo tan lineal en función de las elecciones del año que viene, y falta mucha agua por debajo del puente, o algo así, que el río pase por debajo del puente con mucha agua, para ver qué es lo que viene. Seguimos pensando en el coronavirus, sabemos que esta primera ola está bajando, aunque los números, reiteramos, siempre lo decimos, siguen siendo altos, 3.000, 4.000 enfermos cada día, nuevos contagios, 100 y pico de fallecidos. Nosotros no hemos bajado tanto como otros países esa curva, y lo que sí todos los epidemiólogos, infectólogos están planteando es segunda ola para marzo-abril, a menos que las campañas de vacunación logren bajar esta ola en el próximo otoño, lo que no le ha podido ocurrir al hemisferio norte, que ya está en segundas o terceras olas, porque en definitiva la primera ola fue en su primavera, la segunda es en su otoño-invierno, en el verano a mitad de año aflojó, pero las vacunas recién llegan ahora. Así que vamos a estar luego hablando, por supuesto, también del tema. Los preparativos siguen siendo importantes, y hay una discusión interesante también en estas horas sobre qué ocurrirá con las fiestas. Algunos, no se está hablando tanto, nosotros acá en el Redondel lo venimos planteando hace rato. Algunos países se plantea esto de que no haya, las fiestas sean de cada familia en cada casa y no haya reuniones. En otros lados la recomendación es hacer una especie de cuarentena previa. Difícil que el chancho chifle, pero sería algo así como: el día 24 quiere pasar las fiestas con su familia, guárdese desde el 14.
guárdese desde el 10, sería algo así como en un par de días ya, desde el día 8, 9, 10, 11 del mes de diciembre, haga una cuarentena. ¿Qué significa? Si todo el mundo desde el día 10 más o menos hace una cuarentena, no va a lugares públicos, se cuida, solo hace las compras mínimas, probablemente cuando se encuentre el 24 para pasar las fiestas con su familia, haya bajísimo riesgo de que tenga el virus porque no estuvo expuesto a situaciones de contagio. No lo veo medio verde, medio complejo, sobre todo aquí en Buenos Aires y en buena parte de la Argentina, que estamos en la época del verano, los cierres de año, las despedidas, las salidas, el espacio público, y ni que hablar de fiestas clandestinas, restaurantes llenos, que sin dudas, aún con todos los con todo lo bueno que implique que la ola esté en descenso, que eso tiene que ver con cuestiones geográficas e incluso epidemiológicas, es lo que no está permitiendo todavía que baje más el número. Hay que prestarle atención a Uruguay, hay que prestarle atención a Brasil y a Chile, que venían en descenso y que en las últimas horas están mostrando cierto ascenso en sus curvas. San Pablo, Santiago de Chile entra en algo así como otra vez cuarentenas los fines de semana. En Uruguay, que venía muy estable, empiezan a aparecer medidas restrictivas. Entonces el fenómeno no es similar en todas partes, pero hay que prestar mucha atención porque no podemos quedarnos tranquilos y confiados. Hay que pasar el verano. La frase de hay que pasar el invierno es muy recordada por los que somos más grandes. La dijo en algún momento Álvaro Alzogaray, ministro de Economía en los años 60. Hay que pasar un invierno duro por la economía, pero luego en el verano todo va a mejorar. Acá hay que pasar el verano. Lo del invierno no fue tan bueno como lo aseguró Alzogaray, debo decirles. Pero por otra parte, el verano hay que pasarlo y es una época propicia para que nos cuidemos un poco menos. Y hay que seguir teniendo cuidado. Incluso luego con la vacunación vamos a tener que seguir teniendo cuidado porque al menos se habla de 30, 40 días hasta que se generan los anticuerpos de las vacunas. Por ende, no es que apenas me vacunen, yo ya estoy inmunizado. Mi cuerpo tarda un número de días, así que aún vacunado y todo, no significa que sea inmune ni que mi cuerpo esté preparado. Me voy a tener que seguir cuidando. Esperemos igualmente que más allá de todo este panorama la situación sea un poco mejor. El otro tema que para ir cerrando nos tiene que preocupar al gobierno y tiene que preocuparnos, nos preocupa sin dudas a los ciudadanos, es el aumento de los precios y la economía del año que viene, porque si aumenta la luz, aumenta el gas, los servicios públicos que se descongelarían en el mes de marzo y buena parte de la inflación no se trasladó o no hubo movimiento a precios por la baja del consumo y por la pandemia. Hay algunas estimaciones, son estimaciones, ustedes saben que acá en el Redondel no nos gusta hacer futurología, pero que están hablando de hasta un 50% de inflación. ¿Qué se estará pensando? Esperemos que algo se esté pensando para tratar de evitar ese número inflacionario que podría ser incluso como una especie de reacción negativa del crecimiento económico. Muchas veces, si crecemos a 5, 6, 7% el año que viene, saliendo de la pandemia, ese crecimiento genera demanda y acá en la Argentina, por un problema económico, cultural, sociológico, todo junto, eso genera, cuando hay crecimiento económico, todavía hay más inflación. Si la hay cuando no hay crecimiento, imagínense cuando lo hay. Vamos a ver qué ocurre, hay que seguir prestándole atención y me parece que es uno de los temas de los que tenemos que estar hablando. Vamos a escuchar ahora música, luego llegará Edu con la información deportiva, nos queda el bloque de información internacional, un repaso sobre el cierre y seguimos girando aquí en el Redondel. No te vayas. Ya estamos en el bloque del medio, el momento para recordarte cómo estamos en contacto, de qué manera podés escucharnos, etcétera, etcétera.
La opción más fácil es a través de nuestro blog elredondel.wordpress.com. Allí cada vez que hay un nuevo programa, bueno, vas a poder darle play al reproductor y escuchar la versión completa, la versión podcast, no, la versión completa, que es distinta a la podcast. La versión completa dura 60 minutos, tiene temas musicales y es la versión que incluso varias radios en distintos puntos de la República Argentina descargan e incluyen en sus programaciones. Así que una opción es desde el blog, la otra es desde alguna radio, si nos estás escuchando de esta manera, en alguna radio de AM o FM en la Argentina, en el mismo día, mismo horario, mismo día, la semana que viene habrá un nuevo programa de El Redondel. Así que las dos alternativas, elredondel.wordpress.com o la radio en la que nos estás oyendo. La otra opción es sí la versión podcast, un poquito más corta, por cuestiones legales de derechos, sin temas musicales. Esa versión está disponible en Spotify. Tenés el link desde el blog o nos buscás como El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Por último, podés vernos la versión todavía un poco más despojada, sin cortinas. Bueno, a medida que nos vamos a otras plataformas se vuelve más complejo, sobre todo el tema legal. Así que podés seguirnos desde youtube.com/elredondel. Si te conectás más con un ser vivo hablando, que soy yo mismo. Hola, acá estoy con el programa en una versión más audiovisual, más televisiva. Esas son todas las alternativas para escucharnos, vernos. Podés descargar el audio también, tenés el link. Todas las opciones son más que válidas. Por último, redes y contacto. Nos encontrás en Instagram y en Twitter como @elredondel, en Facebook como @elredondelperiodismo o facebook.com/elredondelperiodismo. Y por último, nos podés escribir correo electrónico a elredondel@gmail.com. Te podés suscribir a nuestra lista de correo para recibir las novedades. En definitiva, todas las alternativas para que nos mantengamos al día, opines, nos escribas, nos digas qué te parece el programa o lo que sea. También, por supuesto, podés dejar comentarios en los lugares respectivos del blog, de Spotify, de YouTube, bueno, todas las plataformas y redes. Ahora llega Eduardo con la información deportiva en la versión completa, en la versión full del programa, luego bloque de internacionales y seguimos hasta el final, no te vayas. Llegamos al momento para repasar cómo está el planeta Tierra en estos días. No venimos muy bien. Estamos esperando la vacuna, por supuesto, mientras ya los datos confirman que la segunda ola en Europa dejó más fallecidos hasta acá que la primera. ¿Sí? El total es de 152.000 fallecidos desde el 1 de agosto hasta estos días, y esto es muy por encima de las 136.000 víctimas de la primavera, del periodo anterior de marzo, la primera ola en Europa, especialmente los países del este europeo. El panorama sigue complejo. California, por ejemplo, en Estados Unidos, pone en confinamiento, cuarentena, acá usamos mucho, se nos puso muy de moda esa palabra, a cerca de 20 millones de personas que no van a poder acceder más que a alimentos y a una cantidad de actividades mínimas. El proceso por el que se amplían los cierres de negocios, cierres de restaurantes, bares, se hacen limitaciones horarias, toques de quedas. Todo esto está presente en varios países europeos que todavía no llevan un mes desde que comenzaron y no han levantado esas restricciones, y en varias partes de los Estados Unidos el tema se profundiza con la llegada, obviamente, del invierno, ¿no? Están entrando en el invierno, el otoño implicó el momento álgido de la segunda ola y el invierno lo profundiza. Anthony Fauci, el especialista en temas
infectológicos en los Estados Unidos, dijo que enero podía ser un mes negro, ¿sí? Por la gravedad del contagio, que era probable que siguiera creciendo en los Estados Unidos, aun cuando, como ya comenzó en Rusia, en Gran Bretaña, se espera que en próximos días se amplíen los procesos vacunatorios en otros países europeos. Prácticamente sobre fin de diciembre y enero, Europa, Estados Unidos, América Latina, Brasil calcula para mitad de enero, en otros países europeos también sobre principios de enero. El tema de la vacunación sin dudas va a ser terriblemente importante y preocupante para todos. En China, donde todo esto comenzó, se aislaron varias zonas de una ciudad que se llama Chengdu, luego de que se dieran 5 casos de coronavirus, pero en transmisión local. O sea, gente que sin haber ido a ningún lugar aparece con la enfermedad. ¿Cómo se contagió? Sería la pregunta. Bueno, por supuesto de asintomáticos, una posibilidad, pero bueno, también habla de el control o de la obsesión que ha tenido el gobierno chino, más allá de las teorías conspiranoicas. Se hizo un estudio, el gobierno chino, el gobierno de esa ciudad, tomaron muestras del departamento de esta pareja de ancianos, 2 personas de 68 y 71 años, 2 mujeres, y encontraron que había presencia de coronavirus en objetos, en algunos picaportes de la casa, en perillas de luz, e incluso en comida que estaba guardada en la heladera. Muy interesante esta discusión que nosotros acá planteamos, la posibilidad de que el virus quede en superficies, la gente no se infecte en un momento, pero se infecte luego. Y vamos, parecido a lo que ocurre a veces con otros virus que pueden mantenerse con vida bastante tiempo y no necesariamente enfermar o infectar inmediatamente. Pero me llamó mucho la atención cómo frente a 5 casos se aislaron buena parte de, digamos, barrios enteros de una ciudad de China, y se fue a investigar el interior del hogar de las personas que aparecieron contagiadas para ver si encontraban el virus en superficies. Esto en Estados Unidos, en buena parte de Europa, es totalmente inaplicable por el desborde, la cantidad de contagios, la situación de enfermos. No se puede hacer ningún tipo de trazabilidad, no hay estructura incluso, porque la gente se enferma a un ritmo que es imposible tomar alguna resolución o alguna decisión. Otro tema de esta semana que me parece súper importante es que terriblemente, finalmente, el Chicago Mercantile Exchange Group va a cotizar el agua. Por primera vez en el mercado de futuros de materias primas, ahí en Chicago, el agua se va a considerar como el petróleo, el oro o el trigo como un bien y se le va a poner precio. El precio se calcula en base a un indicador de cuánto costaría el agua a futuro en California, que es uno de los estados con más problemas críticos de agua en los Estados Unidos. Si alguien quiere tener alguna idea, son casi $487 por 1.200 metros cúbicos, más o menos, ¿sí? Esto está en acre pie, llevado a metros cúbicos. Esta es la cotización que tiene el agua en este Nasdaq Bills California Water Index. Se llama, es el nombre que tiene este precio del agua, que técnicamente se duplicó en los últimos años, cuando venimos hablando en este programa y en tantos medios que las próximas guerras serán por el agua. Bueno, acá tenemos, ¿no?, un dato importante. Ahora el agua cotiza. El agua es un commodity. Es como un producto que se compra y se vende, como el trigo o la soja, lo es directamente el agua. Y para muchos países el agua es un bien por el que vale la pena una guerra, por el que va a valer la pena una guerra, y deberíamos tenerlo cada día más claro para
pensarlo y cuidarla. Acá que estuvimos hablando de las cianobacterias en el Río de la Plata, la contaminación de las cuencas en un país como el nuestro que tenemos tanta agua y sin embargo, tenemos un problema de contaminación y es imposible consumirla o tomarla. Me voy a España para cerrar con dos noticias que me parecen importantes. Finalmente el banco Gonet de Bahamas, que tiene cuentas en Suiza, tiene sede en Suiza, confirmó que en 2012 el rey de España, Juan Carlos, ahora rey emérito, transfirió 64 millones, casi 65 millones de euros a Corina Larsen, que era su amante, y por el momento no se sabe de dónde vino el dinero. El mismo banco marcó que era mucha la cantidad de dinero, de euros en este caso, y manifestaron a los abogados del rey, preguntaron por cuál era el origen. Finalmente el dinero se transfirió y Corina Larsen, la amante del rey de España, terminó sacando ese dinero y transfiriendo esa fortuna a otro banco de Estados Unidos. Esto es uno de los motivos por los que el rey de España dejó de ser rey y abdicó en nombre de su hijo Felipe, y habla de las monarquías y la corrupción en los países del primer mundo. 65 millones de euros para la amante. ¿De dónde salió el dinero? Todavía se lo están preguntando en Europa, en España especialmente. Y en España, dentro de España, en Barcelona, en Cataluña, una manifestación de este famoso partido Vox con banderas nazis. Estoy tan sorpresa, no lo puedo creer. Uno de los temas del día, una de las noticias y discusiones en estos días han sido las manifestaciones nazis con banderas nazis en el centro de Barcelona, un partido político con representación parlamentaria. Cuando decimos que todo está muy 1930, está todo muy 1930, claramente, y este es uno de los tantos ejemplos. Vamos a cerrar este bloque, nos queda un ratito para el final y algunos temas que nos quedaron dando vueltas para este cierre de El Redondel. Ya estamos en el final, últimos segundos, últimos minutos del programa de esta semana, del 8 al 16 de diciembre de 2020. Se va este inolvidable o también olvidable 2020. Quería despedirme del programa con algunos temas que me parecen interesantes. En Córdoba, otra vez, un caso de violencia con rugbyers. Un grupo de jugadores fueron denunciados por golpear a un chico de 18 años en un barrio cerrado, Los Carolinos. El chico, está herido, tiene fracturas, pero por suerte lo puede contar. Con todo lo que ocurrió con la UAR la semana pasada, los jugadores de los Pumas y algunas de sus declaraciones, cuando no eran exactamente, acá lo hablamos la semana pasada, no eran tan niños, ¿no? Estamos hablando de jóvenes adultos de 19 años, 18, 19 años, más esto, más lo que vimos en el verano que ocurrió en Villa Gesell con Facundo Báez Sosa y otras situaciones similares. Siempre insistimos, es tiempo de empezar a discutir, especialmente para el grupo, el colectivo de los jugadores de rugby, los clubes, las instituciones, que pareciera que ese universo de valores es solo intrínseco, es solo propio dentro del universo. Los valores del respeto, ese tipo de valores es solo con ellos. Pareciera, ¿no? Yo lo pienso en voz alta, pareciera que es algo que se reconoce y se aplica dentro del universo, dentro de los competidores, dentro de quienes somos esta gran familia del rugby, pero poco se deja ver de esa idea o no se aprenden esos valores como un valor que deba ser llevado hacia afuera, o al menos muchos
claramente no lo aprenden, como se plantea en las redes, otro caso aislado, ¿sí? Otro de los tantos casos aislados que no implican una generalización, pero sí cierta regla y que deberíamos discutir y pensar, me parece, bastante, porque, bueno, para la gente que juega al rugby, dentro del rugby debería ser un tema importante, y para la sociedad también, porque aparecen hechos de violencia que suelen terminar en esto, ¿no? En golpizas, en asesinatos en algunos casos, o hechos policiales, bueno, sí, claro, debería ser algo que preocupe a los gobiernos y también a la comunidad, ¿no? Ir pensándolo. Violencia, sin dudas, hay en todas partes, pero lo paradójico de este tema es que se suele presentar al rugby como un lugar en el que eso no está, como un lugar en el que hay un predominio de valores. Quizás debamos empezar reconociendo que no los hay, ¿sí? O que no hay tantos, o que no es tan lineal, o no es tan seguro. Lo traigo porque me parece que es un tema interesante para discutir, porque, bueno, cada 2 por 3 tenemos hechos de este tipo que se van reproduciendo. Bueno, vamos a terminar el programa. Nos vemos en 7 días, una semana, en un nuevo encuentro de El Redondel. Ya saben dónde estamos, dónde nos encuentran. Muchas gracias por todo. Mi nombre es Nicolás Elevi, @Nelevi, Nele, B larga y latina, en redes sociales, Twitter, Instagram, también en YouTube. En todas las redes me encuentran como Nelevi, Nele, B larga y latina. Cuídense, tengan una muy buena semana, y si todo sale como tiene que salir, en 7 días hay un nuevo encuentro, un nuevo programa de El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Chau, besis, que ande todo tranquilo y sigan cuidándose dentro de lo posible del contagio del coronavirus. Nos vemos, que ande todo en orden.